Bueno, una vez agotada entonces la etapa conciliatoria y haberse presentado fórmulas de arreglo por parte de la parte demandante únicamente, y también por parte de la presente funcionario, pues se tiene que no existe pues ánimo conciliatorio por la parte demandada en cuanto a las fórmulas y demás, pues esa es la etapa conciliatoria, hablar, intentar, pues efectivamente se tiene que no, pues su postura fue efectivamente no acoger ninguna de las propuestas ni tampoco formularlas. Así las cosas, entonces vamos a continuar con la diligencia y esto es escuchar a la señora Claudia y al señor Fermín bajo la gravedad del juramento. Entonces, por favor, el señor Fermín, doctora María Alejandra, el señor Fermín, para hacer el juramento. Sí, señora. Sí, el audio sí se encuentra muy bajito, señora juez, y hay que arrimarse Sí. bastante al equipo. Bueno, entonces, sigamos. Si la dejamos así, ¿me escuchas mejor? Yo sí la escucho muy bien, doctora. Bueno. Señor Fermín. Por favor, van a activar el micrófono, les voy a hacer el juramento. Le pido, doctora María Alejandra, que me acomode al señor Fermín más de frente. Su señoría, usted me está viendo, es que veo la cámara encendida, pero no veo la imagen. Sí, ahí se ve bien. Le estaba diciendo que por favor acomodara al señor Fermín más de frente, por favor. Vamos a activar el micrófono, doctora María Alejandra, igualmente señora Claudia. Ahí me escuchan mejor, señora Claudia, señor Fermín, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señora juez, yo sí. Sí, me escucha bien. Bueno, entonces le voy a pedir por favor que active el micrófono, doctora María Alejandra. Sí, señora, tenemos activo micrófono. Listo. Entonces, señora Claudia y señor Fermín, a continuación se les van a hacer unas preguntas. Ustedes la van a absolver con el reglamento, sí, teniendo en cuenta pues los hechos que ustedes ya conocen frente a lo que manifestaron en la contestación y demás. Igualmente, y previo entonces a seguir, la señora Claudia ha manifestado que me escucha muy bien. Doctor Roland, ¿usted ya me escucha mejor? ¿Usted no tiene de pronto unos audífonos, alguna forma? Sí, logramos No, escucharla. realmente, Doc, yo sí le escucho bien, pero pues la verdad muy bajito. Voy a ver si me intento conectar desde el equipo de celular también, pero sí, no sé si la doctora Armeo le escucha bajito también. Sí, también bajito. No sé si me permita salir y volver a ingresar porque incluso no me está dando la cámara. Bueno, intentemos a ver.
Señora Claudia, ¿usted me escucha ahí? ¿Bien? Sí, señora juez, yo sí le escucho muy clarito. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, se estaba intentando otra vez cambiando los No, audífonos. sí, A ver si tal se vez. le escucha súper bajito, mi doc, señora juez. Sí, hay que pegarse como demasiado al equipo para Pero, poder entender. pero la señora Claudia me escucha muy bien. Pablo, ¿usted me escucha bajito? ¿Me Puede escucha ser muy bien? seguramente, mi doc, pues tanto la doctora Alejandra Bermeo y el suscrito, pues residimos en el municipio del Valle del Guamués. Puede ser de pronto que haya fallas, pues en la conectividad acá en el sector. Ya, nosotros por acá ya resolvimos. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Nada? No, no, señoría, muy bajito, se escucha muy, muy bajito. Muy bajito. Doctor Ronald, ¿usted cómo la oye a la juez? Igualmente se le manifestó que muy bajito sí dificulta, pues, el audio y para un interrogatorio, pues sí, sí se necesita que esté alto y tener buena compresión de lo mismo, señora, pues. Doctora Alejandra, le manifestaba tal vez a la jueza que tanto usted y yo pues residimos en el municipio del Valle del Guamués, seguramente pues hay alguna falencia en el tema de la conectividad pues en el sector. No, yo creo que en Puerto Asís también la conectividad está con bastante falla. De hecho, en Mocoa también está horrible la conectividad. Estuve anteayer allá y estaba fatal. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Tampoco?
Señora Claudia, doctor Ronald, ¿ahí me escuchas mejor? Doctora, yo sí la sigo escuchando muy bien, la verdad. No, se le sigue escuchando todavía muy bajito, señora juez. No sé, la doctora Alejandra. También bajito. Y ahí ya estoy utilizando los parlantes. Ahí estoy utilizando ya los parlantes y tampoco entonces. No. Bueno, vamos a intentar. A ver. Espérenme un momento. Mira, la chica está en juego. Toca coger un reto de aguante. Ahora me cuenta, mijas. Vaya ya, un ratito que está ocupada la mamá. Vaya a la habitación. Bueno. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Doctor señora Roland. juez, ahí se,
Sí, señora. Ahí ya Muy me... bien, señora juez. Ay, Claro que bueno, sí. ya, parece ser que con esto ya. Sí, Sí, doctora sí, María señoría, Alejandra. mejor. Sí, sí, mejor, mucho mejor. Ya, listo. Entonces ya con estas, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces les indicaba que vamos a escuchar entonces la declaración de la señora Claudia y del señor Fermín. Le indicaba entonces, señora Claudia y señor Fermín, pues que ustedes van a prestar juramento. ¿Qué quiere decir ello? Que pues ustedes van a manifestar, que van a decir la verdad y solo la verdad frente a las preguntas que se les van a hacer, ¿sí? Y por eso pues hacen el juramento y levantan la mano derecha y así lo van a manifestar. ¿Listo? Entonces voy a necesitar que el señor Fermín esté más de frente a la pantalla, un poquito más hacia la derecha de la doctora María Alejandra. Y entonces, señora Claudia y señor Fermín, cuando yo termine, entonces ustedes van a levantar la mano y van a decir que sí juran, que pues efectivamente van a decir la verdad frente a las preguntas que se les van a hacer. Les voy a pedir por favor que estén mirando a la cámara, ¿sí? Que efectivamente pues va a ser una conversación que se va a tener, que también la conducta, la forma en que ustedes contesten y demás, pues efectivamente eso es valorado también, ¿sí? Lo que ustedes van a manifestar. Les voy a indicar también que ustedes no pueden leer nada, ¿sí? Ustedes no pueden leer ningún documento ni absolutamente nada, ni preguntarle al que está al lado, la abogada, ni nada. O sea, es usted el que va a dar la respuesta en las preguntas que se le van a hacer. Y pues como les reitero, las conductas que ustedes hagan cuando estén contestando, eso también es objeto de valoración. ¿Listo? Entonces, señora Claudia, señor Fermín, ¿juran ustedes decir la verdad y nada más que la verdad frente a lo que se les pregunte en esta diligencia virtual? Levantan la mano derecha, por favor. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. También les voy a pedir, por favor, que si ustedes no escuchan la pregunta, así me lo manifiesten, ¿sí? Van a estar mirando la cámara. Si no entienden la pregunta, también así lo hacen, ¿sí? Y pues efectivamente ustedes van a indicar también todo frente a si no entienden, si no escuchan. También les voy a pedir, por favor, que si se van a referir a una persona, si conocen el nombre completo, apellidos y más lo refieran. Si se van a referir a un barrio, por favor me indiquen el municipio, ¿sí? Recuerden que ustedes pues van a contar sobre lo que se les va a preguntar y pues efectivamente se debe tener un contexto y demás de lo que ustedes nos están hablando, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta pues la manifestación del juramento y demás, entonces doctora María Alejandra, para que usted igualmente quede en la pantalla porque no se alcanza a ver, para que lo organice, ¿sí? No se alcanza a ver en la pantalla y pues usted las intervenciones y demás que vaya a efectuar. Entonces vamos a iniciar con la señora Claudia. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Les voy a pedir por favor que las preguntas entonces igualmente se basen con lo que se está manifestando pues en la demanda, lo que ya se indicó, en los tiempos y demás, que es el objeto entonces igualmente de debate, ¿sí? Y estarse igualmente a lo que se manifestó en la contestación de la demanda. Igualmente entonces vamos a silenciar el micrófono porque pues escucho pues a la doctora María Alejandra, entonces hay que silenciar el micrófono para escuchar claramente a la persona que está interviniendo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, señora Claudia, nos va a indicar, por favor, actualmente, ¿qué edad tiene? Tengo 38 años. 38 años. Estudios, señora Claudia. Yo soy administradora de empresas, también tengo una especialización en gestión de proyectos y actualmente estoy haciendo una maestría en alta gerencia. ¿Dónde vive actualmente, señora Claudia? Por mi trabajo estoy en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, ¿En qué barrio vive? en el barrio Modelo. ¿Recuerda hace cuánto vive en este barrio? Hace aproximadamente un año. ¿Con quién vive usted, señora Claudia? Con mis 3 hijos, Samuel Felipe Portillo, de 13 años, con Victoria Grace, de 8 años, y con mi hijo menor, Leonel Portillo, de 1 añito. Señora Claudia, usted manifiesta y como bien también pues ya lo conoce el señor Fermín y demás, usted manifiesta y precisamente pues en esta demanda una unión, ¿sí? Con el señor Fermín, ¿sí?
usted nos refiere que desde abril del año 2020, ¿sí? Entonces, quisiera que por favor nos cuente para esa fecha, abril del año 2020, dónde se dio esa convivencia, cómo es eso que usted dice que tuvo con el señor Fermín, qué pasó en ese abril del 2020. Bueno, doctora, nosotros estábamos pasando por una separación un poco larga. Nosotros manteníamos una comunicación normal por nuestro hijo, pero después en el transcurso de la pandemia, todo esto, hubo un acercamiento. Él, pues, a pesar de que las visitas de él no eran muy seguidas, ya empezó a ir más seguido y todo, y hubo comunicación más, pues comunicación como mucho más entre los dos más, como le digo, más personales, todo. Y a finales de abril del 2020 decidimos darnos otra oportunidad y volver a retomar nuestra relación y nuestro hogar. Eso sucedió en el municipio de Villa Garzón. Nosotros vivíamos en el barrio obrero. Usted refiere, señora Claudia, que a finales de abril de 2020, ¿por qué refiere esa época como tal del tiempo? O sea, ¿qué recuerda o cómo se dio esa convivencia que usted dice iniciaron? Bueno, Eduardo había tenido un viaje de vacaciones a la Ciudad de México con su mamá, con su hermana y con su hermano. Cuando él volvió, vino de visita del niño, me pidió que por favor lo dejara quedar unos días para compartir con el niño y todo, se quedó en mi casa. Y en este tiempo, pues, hubo la reconciliación y volvimos. Hubieron charlas, encuentros, acercamientos, pues que se dio la oportunidad de que podamos volver a iniciar nuestra relación. Bueno, y entonces teniendo en cuenta pues que usted nos está refiriendo que antes habían tenido pues problemas, que venían de un proceso de separación largo, señora Claudia, entonces cuénteme cómo se da ya esa convivencia, o sea, cómo ya inicia, cómo se da esa relación, cómo empieza La verdad es esa que, relación. exacto, yo me sorprendí mucho porque pues Eduardo volvió con un cambio significativo en su actitud, en sus creencias. Pues yo en ese momento estaba en un grupo de oración que se llama Juan 23 y yo lo miré como muy reactivo a toda la información que yo le brindaba. Eh, pues ya vino con otra actitud de quererse casar conmigo, de formar un hogar, me pidió matrimonio. Entonces, pues la verdad decidimos hacer proyectos juntos, la convivencia siguió como si no nos hubiéramos separado, la verdad, siempre eso fue lo sorprendente porque siguió habiendo esa química, siguió habiendo como ese amor, ese respaldo. Él siguió, pues, él empezó a tomar como las riendas de su hogar, a responder por nosotros, pero pues sí había una obligación que era el local comercial de La Hormiga, entonces pues él tenía que viajar mucho para estar pendiente del local. Antes de ese viaje que usted nos refiere que hizo el señor Fermín a México, que nos dice que con la mamá y su hermano, bueno, ¿él dónde vivía antes? En La Hormiga, él siempre ha vivido en La Hormiga. Me cuenta sobre un local que él tenía que viajar. ¿Cómo era Ah, ese sí. tema del viaje de él y demás? Bueno, doctora, para ponerlo un poquito en contexto, nosotros tuvimos una relación que inició nos conocimos pues, en abril del 2008, pero nuestra relación ya como novios inició el 11 de mayo del 2008. Ahí fue que iniciamos como novios, todo. Luego de un tiempo, un año y medio, creo, más o menos, o dos, él pues se fue a estudiar a Medellín, yo me fui a estudiar a Cali. Luego seguimos hablando y todo, yo decidí irme a Medellín con él, a estudiar. Y empezamos a vivir juntos, allá en Medellín. Pero ya después ya yo terminé mis estudios, yo estaba haciendo un técnico y todo, y decidí volver ahorita a trabajar. Y él, un tiempo después, no muy corto, la verdad, unos meses, él me alcanzó ahí en Orito y seguimos viviendo juntos. Y yo quedé embarazada en diciembre, me acuerdo tanto, que embarazada en diciembre del 2016. Perdón, en diciembre del 2011.
quedé embarazada de mi hijo mayor. Entonces, pues decidimos organizarnos, buscar pues algo más estable, empezar a comprar nuestras cosas, porque en ese momento solo vivíamos pues con las cosas que yo tenía de soltera. Entonces empezamos a organizarnos, comprar nuestras cositas, nuestra nevera, todo, y hubo una convivencia de varios años y en el 2016 decidimos montar un negocio de celulares porque él trabajaba para el hermano mayor, para Jaime Portilla, ahí en Orito, en un local que Jaime Portilla tenía ahí en Orito de celulares, trabajaba para él. Entonces, pues decidimos independizarnos, pero como el comercio estaba muy malo en Orito, decidimos pues en La Hormiga poner lo que estaba en ese momento, todo lo de la frontera con el Ecuador, estaba pues muy bueno. Y la mamá de Eduardo pues le facilitó, doña Rosa Arteaga, le facilitó un local pequeño para que iniciáramos y empezamos pues todo a organizarlo desde cero, pequeñito y todo, pero era pues un local muy bonito, era en forma de L, era una sola L así. Entonces lo organizamos, vivíamos en una piecita, nos fuimos de Orito, nos fuimos a vivir a La Hormiga, con el niño vivíamos en el barrio La Parker de La Hormiga. Y en ese entonces, pues, tuvimos problemas por una tercera persona de parte, pues, del señor Eduardo. Entonces yo decidí separarme de él. Eso fue ya a finales del 2017. Perdón, discúlpeme, doctora. Eso fue a finales del 2016. Entonces nosotros decidimos separarnos, cortar toda relación. Y yo pues me fui a vivir a Orito, a la casa de madera que le comento. Nosotros ya habíamos comprado 2 casas, que era la casita de madera que estaba en Orito y una casita de material que también estaba en Orito en el barrio Los Portales. Entonces él decidió quedarse con la casa de material y el local que habíamos pues abierto los dos, y yo me quedé con la casita de madera en Orito en el barrio, la casita de madera quedaba en el barrio Heliconias 2, en Orito. Entonces yo la arreglé, la adecué, la pinté y me fui a vivir con mi hijo mayor ahí. Mi hijo en ese momento pues tenía como 3 añitos y medio, 4. Y entonces fuimos a vivir ahí, estuvimos viviendo un tiempo ahí. Luego pues ya quedé embarazada de Victoria, igual seguíamos teniendo muchos problemas y todo, no hubo como una reconciliación así porque pues el embarazo yo lo pasé sola, la verdad. Entonces, me fui a vivir a Villagarzón. Decidí retomar mi vida, empezar de cero. Vendí la casa por un valor de 11 millones de pesos. Tengo el contrato de compra-venta. Vendí la casita de madera por 11 millones y decidí buscar un anticres en Villagarzón. Al principio no fue fácil porque pues no se encontró de ese valor, entonces fui a arrendar y yo seguía ahorrando, metí el dinero en una cuenta de ahorros y seguía ahorrando. Me fui a vivir a Villagarzón, empecé a trabajar en Contactar con mis 2 hijitos y viví ahí. Y como le comento, el señor Eduardo pues le hacía visitas al niño cada 3 meses, 2 meses, o sea, no era fijo el tiempo, siempre respondió por su hijo, una persona responsable con su hijo. Y ya, pues como le comento, en el 2020 se da otra vez esta reconciliación. Yo ya tenía un anticres por un valor de 25 millones de pesos y en esta casita pues vivía. Ya cuando nos reconciliamos, volvimos, todo, pues la verdad, como le digo, fue un poco sorprendente porque nunca hubo una reconciliación por poco, sino que como si no hubiera pasado nada, nosotros volvimos otra vez como marido y mujer, con esa misma química, con ese mismo amor. Él me propuso matrimonio en delante de mi hijo mayor. Fue muy bonita la convivencia, todo, estábamos muy bien, pues él era muy pendiente del local que estaba en La Hormiga, pues el que habíamos abierto primero y que él se quedó a cargo del local. Entonces, luego ya, gracias a Dios, pues se nos da la oportunidad de poder comprar una casa, porque la idea de nosotros era tener el local en La Hormiga, pero poner una administración buena y abrir un local en Villagarzón y comprar nuestra casita en Villagarzón y radicarnos en Villagarzón.
empezamos a buscar local y todo, siempre era complicado. Luego empezamos a analizar y el comercio era muy malo, doctora. Entonces el comercio era muy inestable en Villa Garzón. Obviamente en La Hormiga era mucho más estable y todo. Entonces, Eduardo, ya pues hicimos el convenio de la casa. Yo saqué pues mi anticres, mis ahorros, lo que tenía el valor anticresado, y Eduardo tenía un carro que también lo puso como parte de pago inicial de la casa, ahí en Villa Garzón. Espere, Y señora Claudia, espere antes de continuar. sí, señora. Estábamos hablando del tema de la reconciliación, ¿sí? Sí. Cuando ustedes se reconcilian y demás, el señor Fermín se va a vivir, ustedes se van a vivir o siguen viviendo en esa casa que usted consiguió en Villa Garzón. Sí, señora. Nosotros Sí. vivíamos ahí en la casa que yo tenía de anticres. Ujú. De Anticres, en el barrio que me refirió, en el barrio obrero. Sí, señora. Ujú. O sea, él llega a vivir ahí con ustedes, ¿sí? Ya, así es, Me- correcto. Ujú. Usted me indica también, y ya nos explicó frente al tema de ese local, ¿sí? Que él tenía que viajar al local a estar atento en La Hormiga, ¿sí? ¿Cada cuánto él viajaba al local? ¿Cómo era ese seguimiento que él debía hacer al local? ¿Cada cuánto se daba? ¿Cómo se daba? Eh, cada 15, o sea, permanecía a veces 8 días con nosotros, que permanecía 8 días así, era como, porque no encontrábamos una persona de confianza, la verdad, que pudiera quedarse en el local. ¿Quién estaba en el local para ese momento? En ese momento estaba una administradora, una persona pues desconocida, no era algún familiar nada, sino era una persona desconocida que Eduardo contrató. ¿Y usted recuerda el nombre? ¿Quién era? Pues la verdad es que pasaron varias personas, como le digo, eran inestables porque no se encontraba una persona. Primero estuvo una niña que se llamaba Diana Hoyos, estuvo una niña que no recuerdo el nombre, discúlpeme, era de apellido Adriana, pero no recuerdo el apellido, discúlpeme. Hubieron varias personas porque no se encontraba una persona fija, pero sí, creo que Adriana era como la que más duró. Bueno, Eh, entonces usted me refiere que él iba al local cada 8 o cada 15, ¿sí? sí, así es. Cuando él iba al local y se tenía que quedar por el tema que usted nos explica de ese local, ¿él dónde vivía allá? En ¿Dónde la se casa quedaba? en la casa de la mamá, en La Hormiga, en el mismo local, en la parte de arriba, está la casa de la mamá y pues la mamá le heredó a él como una parte y él tiene un apartamento ahí en el centro de La Hormiga, arriba del local comercial. Para esa fecha que usted me refiere, pues nos estamos ubicando para abril del 2020, ¿en qué se movilizaba el señor Fermín? Tenía un carro, tenía un Aveo gris. Bueno, entonces nos venía contando que frente a la anticresis, que se sacó un valor que tenía y él también que había dado un carro, nos estaba contando algo así, un El carro. negocio. Sí, el carro que Bueno, él tenía, más el dinero que yo tenía en el Anticres, lo sacamos y reunimos todo eso para pagar la cuota inicial de la casa y empezar, pues el señor nos dio 6 meses para acabarla de pagar y ir pagando mensualmente lo que podamos hasta que la terminemos de pagar. El valor total eran 110, 120. Entonces, nosotros vimos esto como parte de pago. El carro se recibió por un valor de 21 millones, más los 24, 23 que puse yo, y de ahí seguíamos pagándolo mensualmente la casa. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí en el barrio obrero? Vivimos, nosotros ya pues de ver, como le estaba comentando, de ver que de pronto el negocio de la casa lo hicimos en el 2021, entonces fue en septiembre del 2021 hicimos esto. Entonces, de ver que de pronto no encontrábamos un local, la economía estaba muy inestable en Villa Garzón y todo,
Entonces decidimos en noviembre del 2022, perdón, pues decidimos irnos a La Hormiga, ¿no? Decidimos irnos a La Hormiga a vivir para que así estuviéramos pendientes, mejor enfocarnos totalmente en el local de La Hormiga y crecer y poder así, porque la casita que compramos en Villa Garzón, pues le hacían falta muchas adecuaciones. El segundo piso estaba sin construir, la abajo también había muchas cosas que entonces decidimos enfocarnos, dejar arrendando la casita de Villa y enfocarnos totalmente en el local de La Hormiga para así poder arreglar la casita o en su defecto venderla y todo y comprar una casa en La Hormiga. Bueno, había muchos planes en ese momento, pero por el momento nuestra intención fue esa. Entonces en noviembre, a principios de noviembre del 2022, decidimos irnos a vivir a La Hormiga. Nos fuimos a vivir al barrio La Parker en un apartamento en un segundo piso. La señora Nubia nos arrendó este apartamento por un valor de 800.000 pesos y ahí nos fuimos a vivir con los niños y todo. Entonces yo me dediqué también de plano pues a trabajar en el local, gracias pues a mi carrera, a mi experiencia que tengo, porque pues conozco mucho del tema de contabilidad y todo. Decidimos ya no tenerlo como local comercial, sino volverlo empresa para poder empezar a pues a pagar lo que es seguridad social, lo que es nómina, todo pues y empezar a crecer nosotros. Y así lo hicimos, volvimos el local comercial en empresa. En un principio, pues la verdad nunca hubo una pretensión de mi parte porque de todo corazón le digo, jueza, yo confiaba totalmente en Eduardo. Él lo amaba muchísimo, confiaba en él, en su palabra, en todo lo que estábamos construyendo juntos. Entonces, en el principio no hubo ninguna pretensión de que la casa quedara a nombre de él o que el local, no, yo no miraba eso, sino miraba lo que estábamos construyendo juntos. Pero él me dijo, no, pues pongamos también su nombre porque igual usted creó esto conmigo, usted es parte de esta empresa. Al principio le decía pues que convirtiéramos también a socio al técnico porque ha trabajado muchos años con él y tenía un dinero en ese tiempo. Yo le digo, ¿por qué no le dice que invierta? Pues él también, pues Eduardo también miraba esto como una propuesta viable en ese momento de que invirtiera el dinero y se convirtiera en socio. Pero Eduardo dijo que no, que mejor solamente fuéramos pues los dos los que pues apareciéramos como en la empresa y siguiéramos creciendo juntos. Así lo hicimos, gracias a Dios nos iba muy bien, se pudieron saldar muchas deudas, el local estaba muy bien surtido, muy bien, la verdad no habían problemas. Sí fue un poco complicado con lo de la contabilidad porque había mucho desorden, facturas, pues él no llevaba una contabilidad, la verdad. Él tenía mucho desorden en facturas, todo. Yo me encargué de ordenar todo, facturas, todo, lo que es pagar seguridad social, pues el tema que yo podía ayudar por el cuidado de mis hijos, de mi hija pequeña, que en ese tiempo estaba entrando a primero de primaria y siempre fue muy complicado el niño y todo, pues yo iba al local no todo el tiempo a ayudar a atender. Yo desde la casa me encargaba de la contabilidad, de reportes diarios, de ingresar al sistema todo. Y al local yo iba, archivaba facturas, todo, a veces también iba a atender. Y así nos dedicábamos en el hogar. Y pues llevábamos una convivencia muy bonita, gracias a Dios. Yo estaba muy contenta, muy feliz. En junio nos enteramos de la noticia pues, de mi embarazo, de mi bebé Leonel. Yo pues la verdad, para serle sincera, doctora, pues no lo tomé muy bien porque pues yo no quería más niños, me parecía un poco difícil, estábamos creciendo en ese momento, pero pues por una parte sí me alegró mucho y más porque pues queríamos otra niña, ¿no? Entonces sí lo miramos como una ilusión, como un comienzo de crecer nuestra familia y todo. Y sí, hasta que el 12 de noviembre, perdón, en octubre, la actitud de Eduardo empezó a cambiar muchísimo. Entonces yo me enteré pues que la empleada que yo había contratado, una niña de 17 años, 16, 17 años, pues pues ellos dos estaban como ya hace un tiempo en un coqueteo, como en una cosa que yo no me había dado cuenta, pero pues que me di cuenta en ese momento. Por mi embarazo, pues fue muy duro enterarme de esto, fue muy difícil,
me enteré de chat, de cosas, de pruebas que pues garantizaron las cosas, a pesar de que yo hablé con la niña, con la muchacha. No fue pues posible de pronto llegar a una reconciliación, ya él pues había tomado la decisión de dejarnos y el 12 de noviembre yo estaba en el hospital. Yo fui a urgencias porque pues todo esto me provocaba muchas amenazas de aborto, mucha inestabilidad, pues hubieron muchos conflictos, pues la verdad sí hubo una muy poca empatía de parte de Eduardo, entonces pues yo estaba en el hospital y cuando yo salí del hospital, yo llegué a la casa y encontré ya todas las cosas empacadas y el 12 de noviembre, me acuerdo tanto que yo nunca voy a olvidar esa fecha, del 2023, él se fue de la casa, se fue otra vez para donde la mamá, donde él tiene el apartamento y nosotros nos quedamos ahí, pues en la casa con los niños. Señora Claudia, cuando usted nos refiere y nos comenta cuando se van de Villa, que se van a vivir a La Hormiga, ¿en qué lugares ustedes convivieron como pareja? En Villa, No, usted me indica que en Villa se fueron, ¿sí? Ya nos comenta que se fueron y se fueron a vivir a La Hormiga, los proyectos y demás que los dos formaron. Yo le pregunto sí. es en qué barrios como tal ustedes vivieron. Usted me indica primero que en una casa, que lo que Exacto, pagaban. cuando volvimos en abril del 2020, pues yo estaba en el barrio obrero. La casita que compramos es en el mismo barrio, una cuadra más adelantico. Es en el mismo barrio la casita que compramos. Entonces fue, ¿Alcanzaron a vivir ahí, sí, claro, claro que en la sí. que compraron? Como, exacto, sí, incluso hicimos, como él refiere, se hicieron arreglos, se le puso techo en la parte de arriba del segundo piso. Obviamente, como él tiene conocimiento de maestros, de todo eso, pues él estaba muy pendiente de la construcción y todo. Y la verdad, pues hace ratos él manifestó que yo no ponía interés. La verdad, no sé por qué lo dice, no sé con qué intención, porque tanto él como yo pusimos mucho interés en esa casa, mucho amor, mucha dedicación. Sé que teníamos peleas y conflictos porque obviamente pues siempre ha sido como por terceras personas, pero sí había mucha ilusión, más que todo de mis hijos, porque es una casa amplia, gracias a Dios, tiene 7 habitaciones, cada uno podía tener su habitación y que yo escojo esta, yo escojo la otra y había mucha ilusión de que aquí iba a ser la biblioteca. O sea, nosotros siempre nos visualizamos en grande, que arriba íbamos a hacer 2 apartamentos, todo, y siempre fue de manera conjunta los dos. En La Hormiga, aparte, en el barrio, en la Parker, creo que me En la refirió, ¿dónde Parque. más vivieron? ¿O No, solo no, vivieron ahí? solamente ahí vivimos un año. Ujú. Ahí solo vivieron un año. ¿Vivieron en otro lugar? No, porque ya No. después él se fue, como le comento. Yo llegué a La Hormiga en noviembre del 2022 y en noviembre, el 12 de noviembre del 2023, él se fue de la casa. Ustedes habían hablado antes, o sea, ¿por qué él toma la decisión de irse? Porque pues me dijo que se había enamorado de esta persona, que él ya no era feliz conmigo, que se había enamorado de esta persona, de esta muchacha Es, pues, que era nuestra empleada. usted refiere, señora Claudia, que estaba en una cita, que había ido al médico y que regresó y él ya tenía todo empacado, No, previo a... doctora. Entre todas estas discusiones, yo tuve una amenaza de aborto, tuve un sangrado y a mí me hospitalizaron, porque pues yo los enfrenté a ellos dos en el local. Les dije que por qué me estaban haciendo eso y después de esa discusión yo tuve un sangrado y yo estuve en el hospital de La Hormiga, de la Parque, del hospital que queda más arriba en la Parque, discúlpame, no recuerdo el nombre del hospital, lo siento. Yo me hospitalizaron, estuve en urgencias, cosa que Eduardo nunca fue a verme. Él, la verdad, él pues se quedó en la casa empacando sus cosas. Él nunca fue a verme ni a preguntar cómo yo estaba ni nada. Ya cuando me dieron de alta, yo llegué a las 7 de la mañana que me habían dado de alta, llegué a mi casa, él estaba sacando las cosas. Yo ya llegué y él estaba con un carro afuera sacando las cosas de él.
Señora Claudia, usted nos refiere también frente a la fecha y hablando, eso fue cuando iniciamos con las preguntas, que en abril del 2020. Para esa fecha, recordemos también que estábamos en el tema del COVID. ¿Cómo fue esa convivencia y esos viajes que tenía que hacer el señor Fermín si estábamos en la época del COVID? ¿Usted recuerda? ¿Nos puede contar? Sí, claro, como le digo, por eso tal vez la reconciliación se dio de una manera como tan rápida y como si no hubiera pasado nada, porque por el COVID él no podía viajar mucho, entonces él se quedaba en la casa y compartíamos, hacíamos, pues a él le gusta mucho hacer pancakes y le gustaba hacernos pancakes, le gustaba cocinarnos, compartió conmigo, me ayudaba a hacer arreglos a la casa, compartía con el niño feliz porque pues obviamente después de una separación larga que casi no miraba a su papá, pues poder compartir con él era una dicha, mi hija también, mi hija era pequeñita, mi hija tenía como en ese tiempo pues unos 3 años, era feliz y empezó pues como mi papá, o sea, era algo muy bonito, la verdad. Vivimos una pandemia chévere en hogar, en la casa, compartiendo muchas cosas, que comprando el tapabocas, que él también haciendo el tapabocas con el logo del local, teniendo nuevas ideas. Pues en Villagarzón siempre compartíamos en Villagarzón porque pues a él se le facilitaba más viajar que a nosotros pues por los niños. Y el estudio de los niños pues a mí me quedaba un poco difícil, pero él sí. Cuéntenos sobre el tema del tapabocas. Usted hizo referencia a un tapabocas Sí, con el logo. doctora. Sí, doctora, se hicieron, él mandó a hacer pues varios tapabocas con el logo del local, yo también le compraba, incluso tengo registros fotográficos de todo lo que le estoy contando, de cuando él estaba en la cocina con nosotros, él posteó en el Instagram de él, en las redes sociales de él, posteaba fotos de la convivencia con nosotros. Obviamente ahorita ya no existen esas fotos porque él las eliminó, pero yo sí tengo pantallazos que comprueban de que él pues subía estas fotos, compartía con nosotros. Si usted me lo permite, señora jueza, puedo correr o trasladar esta información, estas fotos que yo le estoy comentando para que usted pues tenga conocimiento de eso. Gracias, señora Claudia. No. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que usted nos refiere y el suceso frente a esa hospitalización, señora Claudia, cuéntenos un poco, cuénteme por qué, si en un primer momento, y hablando de la compra de esa casa que usted nos refiere, por qué en un primer momento los dos aparecen como haciendo esa promesa, después ya él va solo a firmarlas. ¿Qué sucedió? Bueno, doctora, resulta que cuando se acaba de cancelar la casa, pues cuando él va a hacer la escritura, eh, nosotros estábamos teniendo una pelea de pareja normal. Y pues la verdad él me dijo pues que la casa, pues sí, iba a quedar a nombre de él. Yo le dije que no había problema y que haga el proceso él solo. Pues yo en mi orgullo, y él por eso lo hizo solo, estábamos pues teniendo una pelea de pareja normal. ¿Recuerda dónde vivían para esa época ustedes los dos? En Villa Garzones, estábamos viviendo en la casa que compramos. Esa discusión que usted me refiere que estaban teniendo fue una discusión que llevó a nuevamente a abandonar el hogar o por alguno de No, ustedes o que nos puede contar más o menos. no en ningún momento. Pues sí fue una pelea fuerte, la verdad, pero no, en ningún momento él siguió respondiendo por nosotros. Sí hubo un distanciamiento de pronto afectivo, ¿no? Porque era una pelea, pues, por cuestión de celos. Pero no, la verdad no, nosotros seguimos normal y al tiempo seguimos otra vez normal y como le digo, ya después de esta pelea fuerte que tuvimos, decidimos irnos a la hormiga a vivir juntos para estar juntos, para de pronto no haya más malos entendidos ni nada y pues que estuviéramos ya no estén en esta viajadera porque él también corría mucho peligro estar viajando, a veces viajaba de noche y pues como ya habíamos entregado el carro en parte de pago, él estaba en una moto. Entonces, estos viajes en la moto le concurría a veces peligro. Entonces, pues decidimos que yo me fuera a vivir a la hormiga. Gracias, señora Claudia. Doctor Ronald, antes de darle la palabra pues a la doctora María Alejandra,
para las preguntas. ¿Usted desea hacer alguna pregunta teniendo en cuenta lo que yo le acabo de indagar a la señora Claudia y algo también diferente que no esté ya en la demanda? Una única pregunta, señora juez. Proceda, doctor. Señora juez, ¿sí me escucha? Bueno, Catalina, es una única pregunta, ¿sí? Pues, que me la conteste. Ustedes manifiestan que la casa fue comprada inicialmente con los aportes que tú tenías del anticres que habías ahorrado y en parte de pago el vehículo que tenía el señor Fermín. El excedente, ¿cómo lo pagaron ustedes dos? ¿De dónde salió el recurso? En un principio se hizo un préstamo que la señora Rosa Arteaga, pues en su generosidad nos ayudó, pero todo esto se pagó en su entera totalidad con el trabajo del local en el tiempo que estuvimos juntos y se saldó la deuda de la casa. Eso es todo, señora. Pues muchísimas gracias. Bueno, entonces, doctora María Alejandra, tiene usted entonces la palabra para hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Señora Catalina, ¿me confirma si me escucha de manera clara, por favor? Disculpe, doctora María Alejandra, no le escuché cómo me dijo. Que si me escucha de manera clara, por favor, si me confirma. Bueno, sí, ahí ya le escucho bien, doctora. Gracias, señora Catalina. ¿Usted y el señor Eduardo cuántos hijos en común tienen? Hijos biológicos, 2. Y Victoria es una hija que él la registró, pero pues no es hija biológica. Es una hija que él la registró. Pero ya en este proceso de separación, que ya han sido, pues ya vamos a completar 2 años en todo este proceso, ya se hizo el cambio y pues ya se le quitó el apellido, ya que la niña quedó con mis apellidos. La menor Victoria a la que usted hace referencia, ¿en qué año nació? En el 2017. ¿En ese año usted tenía una relación sentimental con el señor Eduardo todavía? No, ya nos habíamos separado, pero pues como le digo, yo quedé embarazada en diciembre del 2016, en donde yo tenía todavía una relación con el señor Eduardo, pero como yo descubrí esta infidelidad, yo me fui al municipio de Orito. La verdad no quisiera contar esto, pero quiero ser clara y honesta en mis respuestas para que tengan claridad. Yo me fui al municipio de Orito, la verdad muy mal, porque esto me dio muy duro, y yo me puse a tomar en mi casa. Desgraciadamente dejé entrar a mi casa una persona que según yo la conocía y abusó de mí mientras yo estaba tomada totalmente, no me acuerdo de nada. La verdad existía pues este suceso, entonces cuando yo quedé embarazada, se le dijo a Eduardo, yo le comenté todo, pues el problema que habíamos tenido y todo. Cuando la niña nació, obviamente se hizo la prueba de ADN correspondiente y se verificó que no era la niña de Eduardo, sino de esta persona que abusó de mí. Gracias, señora Catalina. No voy a ahondar en ese tema por respeto a usted y porque no es materia del proceso en el que estamos trabajando. Ya con su respuesta referente a los menores es suficiente. Se lo agradezco mucho. Señora Catalina, para preguntarle, usted mencionó un tema de infidelidad ocurrido. Hizo referencia al año 2022. Usted me corregirá si estoy mal en la fecha, por favor. ¿Usted recuerda con quién se dio ese episodio? Usted informó que era una empleada del local, pero también hizo referencia a que usted tenía injerencia dentro de las decisiones del local. ¿Cómo se llama la persona con la que presuntamente... Bueno, esta infidelidad, yo me enteré de esta infidelidad en el 2023, en octubre del 2023. Fue con la señorita Eileen Zambrano. Yo la contraté, es una niña que era menor de edad, pero se le pidió permiso a sus papás para que pudiera trabajar en el local como vendedora. Muchas veces le referí al señor Eduardo que por favor después
no tuviéramos más a la niña, porque primero era menor de edad y segundo tenía actitudes muy confianzudas, pero él nunca pues me hizo caso, me dijo que era una buena vendedora y que no la iba a sacar. Ya cuando ya yo me enteré porque pues yo accedí al teléfono del señor Eduardo y pude vincular el chat de WhatsApp al computador de la casa, y ahí me di cuenta de las conversaciones que él tenía con ella hasta altas horas de la noche, hasta las 12, 1 de la mañana se la pasaban chateando. Entonces ahí me di cuenta de todo. Esa actuación de vincular el chat del señor Eduardo al computador de la casa, ¿eran conocidas por el señor Eduardo? No, no, señora. Esto lo hice de manera, pues, respetando su privacidad, porque la verdad yo tenía ya mis dudas y él no me decía la verdad. Y la verdad todo me imaginé, señora abogada, pensaba que era otra persona, porque pues Eduardo, pues sí, ha tenido pues, otras personas. Entonces yo decía, pero nunca me imaginé que era pues la niña que estaba trabajando con nosotros. Esto me tomó la verdad, una sorpresa muy fuerte. Gracias, señora Catalina. Haciendo referencia a la convivencia que usted mencionó en su interrogatorio, hago referencia a la convivencia en el municipio de Villagarzón, Putumayo. Usted indicó dentro de las respuestas que le emitió a la señora juez que en la Hormiga Putumayo vivieron bajo el mismo techo en una casa arrendada o anticresada. Para esa fecha, por favor, recuérdenos cuánto tiempo convivieron en esa residencia. Pues nosotros hemos convivido desde el 2020 seguido, pero en La Hormiga, en la residencia que nos fuimos, nosotros llegamos en noviembre del 2022 y él se fue de la casa en noviembre del 2023. La verdad concordó un año completo, pero nosotros ya llevábamos pues en Villagarzón viviendo en una relación continua en la casa que habíamos comprado. No me respondió la pregunta, señora Catalina. ¿Cuánto tiempo convivió bajo el mismo techo con el señor Eduardo en Villagarzón, Putumayo? En Villagarzón, disculpe, entonces no le entendí. En Villagarzón convivimos bajo el mismo techo aproximadamente desde abril del 2020 hasta noviembre del 2022, serían 2 años larguitos. 2 años. ¿Hasta qué año me dijo? Desde abril del 2020 hasta noviembre del 2022. 2022. En ese lapso de tiempo, señora Catalina, ¿a qué se dedicaba usted y a qué se dedicaba el señor Eduardo? Yo trabajaba en Villagarzón, yo trabajaba en Contactar, yo trabajaba en la parte de cajera en Contactar. No sé si usted conozca esta entidad financiera. Y Eduardo, pues él estaba en la casa, a veces estaba en la casa con nosotros la mayor parte del tiempo, desde su teléfono ayudando todo con lo de La Hormiga, los cuadres, los cierres de caja y todo. Y cuando él iba a La Hormiga, pues él se encargaba también del local. ¿Cuánto tiempo usted trabajó? Pero cuando él estaba en Villagarzón, él estaba con nosotros. ¿Cuánto tiempo usted tuvo contrato con Contactar, señora Catalina? Yo estuve con Contactar cerca de 4 años y medio. Después me retiré y empecé de manera, pues por mi carrera, empecé de manera independiente desde la casa. Hace un momento en el interrogatorio que usted le absolvió a la señora juez, usted mencionaba que el señor Eduardo viajaba mucho hacia La Hormiga. Luego se contradice e informa que no viajaba mucho por tema de COVID. Por favor, ¿nos puede esclarecer ese punto? Gracias. No, doctora, yo no me estoy contradiciendo. En el momento en que el COVID estaba afectando, él no viajaba, pues obviamente porque el viaje era pues difícil, pero cuando ya se levantaron las restricciones, ahí es donde él ya empieza a estar más pendiente del local. Señora Catalina, en esa casa que usted menciona en Villa, donde convivió este lapso de tiempo con el señor Eduardo, según su información, ¿quién se encargaba del pago de esa vivienda? Eduardo se encargaba de todo lo que es remesa, pago de servicios, todo como proveedor de la casa. ¿De repente firmaron algún contrato de arrendamiento para ese momento?
No, porque pues cuando nosotros volvimos yo ya tenía un contrato de Anticres. ¿Tú me puedes, tú me puedes recordar el nombre del propietario de esa residencia? ¿Del Anticres que yo tenía? Sí, pues hago referencia siempre a la convivencia suya con el señor Eduardo en Villagarzón, en la casa que haya sido. Claro, lo que pasa, doctora, es que en Villagarzón vivimos en 2 casas. Cuando primero volvimos en abril del 2020, yo tenía un Anticres en el barrio obrero. El dueño se llamaba Oscar. Y luego, cuando ya pudimos comprar nuestra casita, yo retiré mi Anticres, Eduardo puso el carro y vivimos igual en el barrio obrero, sino que unas 2 cuadras más adelante. Y el dueño era el señor José. El señor José, él fue el que nos vendió la casa. ¿Este señor Oscar tiene más datos de este señor Oscar? Tengo su número de teléfono, tengo su correo, su contacto. Si gusta, se lo puedo brindar. O si de pronto me puede regalar, Sí, claro. Sí, yo le podría enviar toda esta información. pero la puedes manifestar en este momento. Ah, sí, permítame un momento. Reviso aquí. No se puede revisar documentos, su señoría, para que le Ah, disculpa, iba a ver el teléfono, el Usted le número de pidió el teléfono. teléfono, doctora María Alejandra. No, Es que el no me lo... apellido. Ah, Oscar Chaguala. Chaguala, se llama Oscar Chaguala. Y pues iba a ver el número de teléfono para podérselo otorgar. Tranquila, no es necesario en esta oportunidad. Ah, bueno. Ujú. Usted también manifestó en su interrogatorio anterior que usted se viene a vivir después de la convivencia en Villagarzón, se desplaza al municipio de La Hormiga, Putumayo. Hace Ujú. referencia al año 2020 específicamente. Ujú. Cuando usted se desplaza de este municipio junto con sus hijos, ya menciona que usted vivía en el barrio La Parque. Esa convivencia, exactamente cuánto tiempo duró acá en el municipio de La Hormiga. Exactamente 1 año con 6 días. Gracias. También usted manifestó en su interrogatorio, haciendo referencia a su respuesta, que según lo que usted le contestó a su abogado, que el excedente de la compra de la casa en Villa se hizo con dineros que la señora Rosa, madre del señor Eduardo, prestó. ¿Sí es verdad o no? Sí, sí, señora, así fue. ¿Usted sabe cuánto fue el dinero que ella prestó? 20 millones. ¿Usted Fue lo que sabe, Eduardo. usted nos puede ratificar si ese dinero quedó completamente saldado? Sí, sí, en el tiempo que estuvimos en La Hormiga trabajando todo, él le hacía abonos a la mamá y se canceló esa deuda. O sea, ¿cuentan con un paz y salvo de esa cancelación de la deuda? Nunca se hizo un documento porque era pues algo de familia. Lastimosamente no se tuvieron en cuenta estas precauciones. ¿Esos pagos quién los realizaba, señora Catalina? Eduardo, él se encargaba de eso. Pero el recurso venía ¿de dónde? Del trabajo de los dos en el local, porque los dos trabajábamos en el local y de las ganancias del local se sacaba para pagar esto. Gracias, señora Catalina. Creo que no más. ¿Terminó, doctora María Alejandra? Sí, su señoría. Sí. Muchas gracias, señora Catalina, por su amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Señora Claudia, entonces ya hemos culminado con sus preguntas, ya puede cerrar el micrófono. Ahora vamos a escuchar al señor Fermín. Entonces, para que por favor, señor Fermín, active su Muchas micrófono. gracias. Yo, sí, doctora, yo quiero preguntarle Aquí. a mí. No, usted no puede preguntar, no. Tranquila, ya le Usted informé. ahora, Yo no usted ahora escuché va a bien. contestar, usted Ah, ahora va a contestar lo que se le va a preguntar, así como se le preguntó a la señora Claudia. ¿Listo? Entonces, señor Fermín, por favor, me va a indicar qué edad tiene actualmente, 35 años dónde vive, en La Hormiga, Putumayo, en qué barrio, barrio Ledén. casa propia, arrendada, Arrendada, con quién vive,
Con mi pareja, ¿Cómo se llama su pareja? Eileen Zambrano. ¿Hace cuánto vive con Eileen Zambrano? Año y medio. Fechas, por favor. Desde agosto de 2024 a la fecha actual. Señor Fermín, usted ya escuchó a la señora Claudia frente a las fechas y demás que ella refiere, ¿sí? Cuénteme, señor Fermín, frente a ese reinicio de esa relación y esa convivencia. Ella refiere que en ese abril del 2020, ¿usted qué manifiesta frente a esa fecha? Yo ¿Dónde hasta vivía esa usted? fecha, yo vivía acá en La Hormiga, efectivamente, como he estado recalcando eso. Lo que sí se hizo una intención de volver, ¿sí? Volver a retomar la relación porque pues era muy movido por el hecho de los hijos, ¿sí? Pues de Samuel, principalmente porque Victoria, pues yo conocía que no era hija mía. El caso es que, digamos, claramente se ve una intención de volver. Por eso mismo, más adelante yo les estaré explicando que hubo intención siempre de buscar un local para yo trabajar, porque yo no me podía quedar sin hacer nada. Sí, a distancia, manejar el local de acá, obviamente, pues uno pues no iba a hacer gran trabajo estar revisando de pronto cualquier reporte. Yo quería estar ocupado en algo y siempre fue así la intención de buscar un local. Como nunca se consiguió, yo nunca me fui a ir a Villajarzón. Bueno, y cuéntenos cuándo se da entonces, usted dice que fue una intención, ¿cuándo usted nuevamente inicia esa convivencia con la señora Claudia? ¿Cuándo ya se da? Para el 2022, para diciembre, ya después de bautizar a nuestro hijo, pues ya concretamos de que sí, pues más bien se venga, porque en todo ese lapso de tiempo lo que hubo fue pues acercamiento, vimos un noviazgo y estuvimos pues en una relación muy interrumpida. De hecho, en ese lapso de tiempo yo tuve otra novia porque nosotros nos peleamos. Durante el tiempo que yo compré la casa, nosotros no éramos pareja, por eso en el documento, y pueden revisar, aparece que somos solteros ambas partes, ¿sí? Hubo la intención de comprar la casa precisamente para yo convencer a esta persona de que yo tenía intenciones buenas, de que quería casarme, precisamente para ese mismo tiempo, o no sé si fue para antes de ya venirse, fue que pues yo le hago o sea, yo le patrocino o le mando a hacer pues unas prótesis y todo eso es una inversión que también le hice a ella para, pues no sé, era una forma de pronto errónea mía de quererla convencer a ella que lo que yo le ofrecía a ella como mi amor era algo serio, que yo me quería ir para Villa, compramos una casa, le mandé a hacer esas cirugías y finalmente nada se pudo concretar porque para el mismo diciembre de ese 2021 yo ya estaba con otra relación. Yo estaba viendo acá en La Hormiga todo el tiempo. Y ya finalmente, de 2022, 2023, ya ella viene a vivir acá realmente a La Hormiga. Únicamente el periodo de tiempo que ya viene a vivir acá a La Hormiga es cuando realmente convivimos bajo el mismo techo. Para ese tiempo, pues eso fue diciembre. Diciembre, después de que mi hijo fue bautizado allá, porque de hecho nosotros recibimos a los padrinos del niño en la casa. Luego de ese evento, nosotros yo le ayudé a trastear y todo. Ya estuvo viviendo acá en La Hormiga hasta, ella se fue el 4, si no estoy mal, de enero de 2024, pero yo obviamente me había ido en octubre, finalizando octubre de la casa. Señora Claudia, le voy a pedir por favor, sí, que mantenga la postura, sí, tranquila, los dos, así como los dos recuerde las charlas y demás que tuvieron,
Entonces, usted por favor mantenga la postura, ¿sí? No haga gestos ni nada, porque de todas maneras, o si no apaga la cámara porque nos distrae un poco frente a que todos nos estamos viendo y eso nos distrae un poco, ¿listo? Y también le voy a pedir por favor que si están sus hijos ahí cerquita, que por favor no estén escuchando, ¿listo? No, no, discúlpeme, señora juez, no va No, a volver a tranquila, pasar yo y entiendo. estoy sola, No, tranquila. yo entiendo, Muchas gracias. por eso yo les digo, listo. Entonces, señor Fermín, entonces usted nos venía contando frente al 4 de enero del 2024, ¿qué pasó? Ya ella pues termina pues de entregar la casa porque ella se había ido pues todo el diciembre, estuvo pasando con la familia en Orito o en Puerto Asís, no recuerdo exactamente, y pues yo le dije pues ya es momento de que pues terminemos porque yo era que pues pagaba el arriendo, ¿no? Entonces ya definitivamente la relación no se pudo recuperar porque sí se hicieron muchas cosas, yo fui con ella a Pasto y todo, pagamos viajes y consultas con personas que nos puedan guiar espiritualmente y todo, pero definitivamente no se pudo hacer nada con la relación. Entonces hasta esa fecha ya se fue del todo, pero No se le escucha. yo ya me Se le había ido de pausó la casa, pues, señora juez, se o sea, pausó el prácticamente, audio. Sí, no se le está escuchando, doctora María Alejandra. sí, se va la ¿Hasta dónde escucharon, su señoría? El 4 de enero del 2024, cuando se le preguntó qué sucedió, él les dijo, estaba diciendo que el bautizo del hijo y ahí se pausó. Sí, lo del bautismo, o sea, yo lo que quiero ratificar es que la convivencia se dio luego de que bautizamos al niño en Villa Garzón, o sea, yo fui porque yo vivía acá en La Hormiga. Ya en ese momento se concreta de que Catalina se venga a vivir conmigo y los niños acá a La Hormiga. Ahí es donde realmente inicia una convivencia bajo un mismo techo. Antes no hubo convivencia. Yo iba de visita a mis hijos y cuando yo estuve volviendo con ella, pues era un lapso corto de escasos 2, 3 meses quizás. Y eso lo ratifica, como le digo, pues los documentos, ¿no? De las compraventas y las generalmente, pues, porque yo realmente estaba soltero, con otra persona. Bueno, cuénteme frente a la promesa, esa compra, esa promesa que hacen los dos. ¿Por qué los dos? ¿Y por qué usted solo después? Inicialmente, como te digo, doctora, tuvimos la intención de formalizar una relación. Yo, como le digo, la intención mía era yo querer volver con ella, tener mi hogar, irme a vivir a Villagarzón. Y fue como decir, vea, si quiero las cosas en serio, nos están dando esa oportunidad, pues hagámoslo. Entonces yo le dije, pues si hubiera el recurso, fuera bueno, no tengo el dinero. Ella puso lo que ella dice, esa parte, y yo le dije, pues yo inicial tengo solamente el carro, ¿cómo vamos a hacer? Pues uno confiando en Dios, yo dije, no, pues yo tengo unos lotecitos, de pronto mi familia me presta plata, y ahí vamos viendo. El momento de hacer el documento ya estábamos peleando. Eso fue, nosotros comenzamos a charlar, realmente fue en mayo, así como querer volver, y ya en agosto fue que iniciamos la propuesta de comprar esa casa, y en el mes de agosto, como usted puede ver el documento de compra-venta, pues nosotros ya estábamos peleados porque ella coloca que es soltera, yo también era soltera. Han sido siempre una relación a distancia muy peleada, la verdad, que nunca nos hemos podido entender. Cuénteme frente en la culminación, ¿cuándo se da y por qué se da la culminación de la unión? Pues definitivamente hubo un lapso, o sea, real, porque uno tenía peleas y todo. Realmente cuando nos separamos fue para el diciembre de 2021, perdón, 2020, porque sí, 2021 fue que ya 2020, tras unas discusiones tuvieron cuando ella viene acá a La Hormiga a visitarme y según ella, pues me encuentra en fragancia de un acto de, no sé, como de infidelidad según ella.
y se enoja conmigo y va y me hace escándalo a la casa y pues estaba tomada, estaba pues borracha prácticamente porque no tenía control. Yo esa vez decidí que no podía seguir con ella porque era algo inadmisible, porque yo no estaba haciendo nada malo. Y yo dije, no, definitivamente esta relación está mal. Ella se va para un hotel y al día siguiente la veo por la calle, pues así muy tomada, dando vueltas por el pueblo, y se me desaparece 20 días. Como no pude hablar con ella cuerda, yo dije, definitivamente esta persona no me conviene. Yo intentando hacer vida en Villa Garzón, queriéndome ir para Villa Garzón, y ella me sale con estas vainas de estas falsedades. Esa tarde, esa noche que estuvo en La Hormiga tomando, se vino con un amigo, un abogado precisamente, y con dos amigas más. Entonces, ahí me dio mucho enojo y dije, pues definitivamente esa persona no me conviene, y yo tenía otras pretensiones para mi vida. Yo me decidí dar la oportunidad con otra persona. Con esa persona duré 5 meses de noviazgo. Después de ese tiempo, en Villa Garzón, yo retomé con Catalina la intención de recuperar la relación, y nunca se dio de 2020 hasta que finalizando ese año ya ella pues decide pues darse la oportunidad de venir a La Hormiga, porque pues nosotros nunca pudimos, porque como yo nunca pude viajar hasta allá y a distancia pues ya comprobamos que no se podía. Entonces eso es doctorando. La casa que me manifestó frente, que se compró en Villa Garzón, cuando se compra, ¿cuál es el destino de esa casa? Vivir ahí. ¿Qué pasa con esa casa entonces? Como no se logra la convivencia, pues yo simplemente decido no quedarle mal al señor que nos la estaba vendiendo. Yo le digo, pues yo la compro y pues yo la vendo, luego la vendo, ¿qué más? O igualmente, pues yo tenía pues pensado arreglar el segundo piso, tener la forma de venderla o arreglar el segundo piso para pues o arrendarla, y abajo pues que iban ellos hasta donde se pueda, porque igualmente yo no tenía claro, porque como siempre estuvimos peleando, separándonos, pues yo dije, pues paguémosla y miramos a ver qué hago después. Frente al tema de la constitución ya de la empresa y que habló la señora Claudia, frente a esa empresa que ella figura, ¿cómo se da eso? Pues eso la verdad lo tomo yo como un engaño, porque si una persona profesional de administración mal aconseja a uno que tiene un negocio pequeño, que a duras penas se bandeaba, ella lo hizo con objetivo de introducirse ahí, porque no era necesario constituir una empresa cuando el negocio simplemente pues tiene unas obligaciones gubernamentales, pues pagar impuestos normales. O sea, no va a ser bueno aumentar a un negocio pequeño una responsabilidad de una grande empresa. Entonces ella por estrategia, me imagino, se metió ahí. Yo por amor, por interés de que ella pues esté estable, dejemos de pelear, dije, no, pues, ¿cuál es mi pareja? Quiero casarme, pues yo te incluyo y listo. Por ese motivo yo la incluyo, y precisamente cambiamos de contador. El contador que yo tenía todo el tiempo, pues me persuade para que yo meta a otro señor, y él fue el que las tocaba final de que me convencen a mí para conformar una SAS. Y ya ella se incluye ahí, pues obviamente con un porcentaje, son 16 acciones o 30%, creo que es. ¿Por qué motivo se da la finalización de la unión? ¿Por qué termina? Desamor. Nosotros a mitad de año del 2023, me imagino que ella estaba embarazada, porque pues, o sea, qué pena que haga la cara así, no, que me duele mucho la cabeza. En esa época tuve muchos problemas. Ella un día, de medio de esos problemas, me dice, Eduardo, usted no me quiere, ¿cómo va a decir que se quiere casar conmigo? Y seguidamente me dijo, yo me siento fracasada. Me dijo en reiteradas ocasiones que ella se sentía fracasada con la relación o con su vida,
y yo definitivamente pues me desanimé mucho en la relación porque yo dije, ¿cómo es posible que yo me aleje de mi familia? Porque en diciembre ni siquiera compartimos con mi familia por darle gusto a ella, porque mi familia, según ella, pues la miraban mal, que no la querían. Y era evidente pues por la infidelidad de la niña que me metió como si fuera mi hija, pues todo el mundo estaba enojado. Señor Fermín, me olvidé y le pregunto, usted dice que la unión culminó en octubre del 2023. ¿Por qué culmina en esa fecha? ¿Qué pasó en octubre del 2023? Simplemente decisión mutua. Ella dice que quiere ir a vivir a Puerto Asís. Yo digo pues que si ella no quiere vivir conmigo, sencillamente entonces pues acabamos la relación. Me tenía muchas dudas de infidelidad de parte de ella también. Por eso también me separé de ella. Porque miré en su WhatsApp con comentarios de otro señor que le pedía fotografías y cosas así extrañas. Y yo la verdad pues me llené la idea que de pronto el niño que venía pues no era mío. Yo me separé por miedo también y por desamor porque ya me tenía a mí con la idea que ella pues estaba fracasada a mi lado, ¿entiendes? Entonces yo decidí no darme más oportunidades con ella por ese motivo. Bueno, doctora María Alejandra, antes de pasarle la palabra al doctor Roland, ¿usted va a hacer alguna pregunta teniendo en cuenta lo que yo le pregunté al señor Fermín y algo que no sea, que no tenga que ver ya pues con lo que manifestó en la contestación de la demanda? No le estoy escuchando, doctora María Alejandra. La pregunta era para el doctor Ronald. Le decía a usted, doctora, antes de darle la palabra al doctor Ronald, que si usted va a hacer alguna pregunta. No, su señoría, ¿No? considero que ya han sido absueltas las dudas. Doctor Ronald. Muchas gracias, señora juez, señor Fermín. Recordándole que se encuentra bajo la gravedad de juramento, por lo tanto, pues solicito pues que cada uno de los interrogantes que se le manifiesten, pues le dé contestación conforme a la norma y como me indicó la jueza. Señor Fermín, Entonces, va a dejar el micrófono prendido, por favor. bueno. Señor Fermín, estamos hablando de dos escenarios donde hubo una existencia de una relación. ¿Usted nos puede recordar o puede decir al juzgado la primera relación por cuánto tiempo perduró y hasta qué fecha? La primera relación, ¿usted se refiere al tiempo que Catalina estuvo viviendo en Villagarzón? No, hago referencia desde el día en que ustedes se conocieron hasta que se surgió la primera. Doctor, pero las pretensiones, y ya miro, o sea, le recuerdo, las pretensiones que ustedes refirieron en la demanda, están Claro que sí, hablando señora. desde abril del año 2020 hasta el mes de noviembre del 2023. Y ellos que manifestaron entonces, ellos que sí, esa convivencia, pero desde diciembre del 2022 hasta octubre del 2023. ¿Sí? Bueno, claro que sí, señora juez. Bueno, señor Fermín, ¿cuál fue el valor, sí, que la señora Claudia Patricia, sí, insertó a esa promesa de compraventa para comprar el bien inmueble en el que ustedes convivieron en su momento? 22 millones. 22 millones de pesos. ¿Cuál fue el valor económico que usted hizo a este aporte? De la cuota inicial se dio fue el carro. De ahí en adelante se hicieron una venta de una parcela y el resto fue plata prestada de una hermana de Medellín, una sobrina, mi hermano Fernando y mi mamá. Ok. ¿En algún momento ustedes contrajeron matrimonio? No, señor. En ningún momento. Es decir, que su estado civil siempre fue solteros. Sí, solteros. Es por eso que la promesa de compraventa del bien inmueble figura que usted, señor Fermín, y la señora Catalina son solteros. ¿Es así? No, señor.
Es algo muy diferente porque si yo estuviera en unión libre, pues uno puede colocar unión libre. Les recuerdo, con la venia de la señora jueza, que en el estado colombiano existen dos estados civiles, o es soltero o es casado. Bueno, Fermín, usted le manifestó a la señora juez que cuando compraron esa vivienda en el municipio de Villagarzón, la intención de la compra de esa vivienda fue meramente una estabilidad y rehacer su relación. ¿Es así? Sí, señor. Esa fue la intención de la compra de ese bien inmueble. Para irme a vivir a Villagarzón. Exacto. Usted nos puede informar, ¿sí? De acuerdo, pues, a una fotografía que tiene usted dentro de la contestación de su demanda. Sí, Manifiesta que para el mes de abril usted se encontraba en la Ciudad de México. ¿Es sí, sí, así? sí, señor. Esa ida a México fue meramente ocasional, fue por paseo o con intención de vivir en ese lugar. De paseo. ¿Sí? ¿Usted nos puede decir con quién estuvo allá en ese paseo? Con mi mamá y mi hermano Fernando, mi hermana Enar y nadie más. Y los tres. Conmigo cuatro. Nos puede recordar en qué fechas usted estuvo en ese paseo? ¿Cuáles fueron los días en que estuvo allá? Prácticamente una semana. ¿Recuerda exactamente qué día fue? Porque de acuerdo a la fotografía presentada, aparece que una fotografía del 3 de abril del 2020. Sí, señor. No he repasado fechas, la verdad, no sé, pues no recuerdo exactamente. ¿Aproximadamente en qué fechas volvió a Colombia? Para esas mismas fechas, porque me demoré solamente 8 días. Muchas gracias. Después de que usted regresó de México, del paseo con su familia, ¿sí? Usted fue al municipio de Villagarzón por temas de pandemia a visitar a sus hijos. Siempre a visitarnos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo en Villagarzón visitando a sus hijos? Escasamente un día o dos, tal vez, no recuerdo exactamente. Y aclaro que era un solo hijo. Muchas gracias. Eh, Ustedes, es un hecho de que existe un negocio, una SAS, una empresa en el municipio de Villagarzón, del Valle del Guamués. ¿Es así? Sí, hay una SAS. Para esas fechas, ese era el único sustento económico del cual contaban ustedes dos, ¿es verdad? No, señor. ¿Tenían algún otros Sí, bienes? era el sustento mío, porque yo tenía mi local propio, o sea, solo. Ok. La señora Claudia Catalina vivía en el municipio de Villagarzón con su hijo, el niño Samuel. Sí, ¿Sí? señor. Usted siempre respondía económicamente por todas las necesidades que este menor suplía, necesitaba. Solamente lo que era la cuota alimentaria, que mes a mes yo le enviaba y precisamente mandé una copia de esa información en donde claramente Catalina afirma que yo tenía una novia, no sé, voy a ir adelantando también en ese Otra lapso de pregunta. Cuando usted iba al municipio de Villagarzón, ¿sí? ¿Dónde encontraba a su hijo y a la señora Catalina? Yo lo recogía ¿Cuál casa? en la casa del barrio obrero, me supongo que es el nombre,
en donde vivían ellos. ¿Esa es la misma casa donde ustedes compraron? No, esa es la casa donde ella había ingresado. Cuando ustedes compraron la casa, ¿sí? También ubicada en el barrio obrero, en ese municipio del Valle del Guamués, ¿sí? ¿Cada cuánto frecuentaba usted esa casa? La casa que compramos, pues Sí, señor. yo iba cada 15, cada mes, cada 20. Depende del tiempo, porque pues a veces, como le he estado mencionando, pues nosotros volvíamos o terminábamos. Cuando estábamos como pareja, pues había más intención de viajar más constante. Y también depende del periodo, porque como a veces yo comenzaba a hacer reparaciones, entonces yo destinaba cierta época para estar más pendiente de Bueno, lo que se haga. ¿usted vivió en esa casa con Catalina y su hijo? No, señor. Pero usted hacía las mejoras de esa vivienda de su bolsillo, pintaba, hizo los arreglos correspondientes para la comodidad de su hijo y la señora Catalina, Entiendo. toda vez que la intención era mantener una relación o recuperar su vida amorosa. Sí, le entiendo. O sea, durante el tiempo que estábamos como relación a distancia, pues obviamente pues yo compartía con ella, pero la mayoría de veces que pues estábamos así a distancia, pues yo me quedaba en la pieza con el niño, yo dormía con mi hija. Cuando usted me habla de que existía también una relación a distancia, la señora Catalina vivía en el municipio de Villagarzón. Sí, sí, en la misma casa que se compró, me refiero a eso, cuando yo iba a hacer las adecuaciones por temporadas que yo estaba con ella, pues compartimos como pareja. Pero la gran mayor parte de que no pasó así, pues yo iba y me quedaba pues en la cama con mi hijo, a veces yo dormía solo. Una última pregunta, señor Fermín. Usted manifiesta que existió también relación a distancia. Cuando existía esa relación a distancia, ¿usted sufragaba todos los gastos de esa vivienda, como remesa, pago de servicios públicos, todas las necesidades, tanto de la pareja con la que usted tenía la intención de continuar y las de su hijo? No, señor. Eso es todo, señora juez. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ronald. Como última pregunta, señor Fermín, cuénteme de la promesa, de esa promesa de compraventa. Míreme a la cámara, por favor. La promesa de compraventa, ¿quién elaboró ese documento? En el despacho de hacen compraventas por ahí por el centro de Villagarzón, que era precisamente amistad del señor que nos la vendía. Gracias, muy amable. Vamos entonces a continuar. Ya hemos terminado entonces con las declaraciones. En estos momentos, pues vamos entonces con el decreto probatorio, conforme fue solicitado entonces en la demanda y en la contestación, indicando, y como a bien, pues les refería hace un momento frente a estarnos a lo que se pretende, igualmente a lo que se contestó en la demanda, ¿no? El problema jurídico y conforme el decreto probatorio que se va a efectuar es establecer si hubo esa unión marital de hecho desde el lapso que se pidió en la demanda, esto es desde abril del año 2020 hasta el mes de noviembre del año 2020 o desde diciembre de 2022 hasta octubre del 2023, que son las fechas que en la contestación pues se refirieron y se indicaron que desde ahí pues hubo esa convivencia, ¿sí? Teniendo en cuenta ello, pues sí, efectivamente también se entrará a resolver el tema de la sociedad patrimonial que igualmente se requirió en la demanda. Sin embargo, estarse a los extremos litis que cada uno se refirió. Esto es para que si no es necesario no se refieran pues a temas que efectivamente no hacen objeto de las pretensiones y que igualmente pues ya se indicaron en la contestación o se aceptaron frente a los intervalos que allí se señalaron. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues entonces
La demanda, la parte demandante, pues allegó sus pruebas documentales, las que serán valoradas pues en conjunto, pues una vez se cierra la etapa probatoria. Sin embargo, frente a las testimoniales, se van a decretar entonces las que fueron pedidas y conforme los ítems que ya se estableció frente a los ítems de la relación que se está solicitando se declare. Y esto es entonces, vamos a escuchar los testimonios solicitados. Esto es al señor José Heriberto Toro, Ana Patricia Palacios, Mauricio Rodríguez Benavides y Marta Cecilia Taqués, ¿sí? Esos fueron los 4 testimonios solicitados por la parte demandante, los cuales pues efectivamente se escucharán en la audiencia que se señale. Ya en un momento pues vamos a organizar la fecha de la diligencia. Ahí se indica entonces que van a ser citados a través del correo. Ahí se indica el correo al cual se citarán. Sin embargo, y antes de continuar, doctor, ¿usted necesita oficios citatorios, doctor Roland? Señora juez, muy comedidamente sí requiero pues esas solicitudes, toda vez que pues estas personas también pues tienen una vida laboral, es con la intención pues de justificar pues la inasistencia tal vez a esas horas o a ese día pues para que tengan el previo permiso con anticipación, señor. Bueno, entonces se ordenará. Frente a las pruebas de la demandada, la parte demandada, pues igualmente se allegaron allí unas pruebas documentales, ¿sí? Las cuales se indica igualmente van a ser valoradas en conjunto con las declaraciones, con los testimonios y demás, con el análisis también de la conducta de las partes y demás que ustedes como abogados conocen es objeto de valoración. Entonces, en las testimoniales se solicitaron por la parte demandada 8 testigos, ¿sí? Sin embargo, antes de proceder a su decreto, doctora María Alejandra, y teniendo en cuenta que usted pues efectivamente asumió el poder y demás, ¿usted se mantiene en esos 8 testimonios o de pronto desiste de alguno o demás? Su señoría, yo ya hice la valoración de cada uno de estos testigos. En efecto, sí es necesaria la comparecencia de cada uno de ellos. Bueno, teniendo en cuenta lo manifestado, entonces vamos a decretar esos testigos solicitados y conforme se indicó para establecer o para refutar las fechas que se indican en su momento por la parte demandante. Se pide entonces al señor Iván Darío Castro, al señor Félix Honorio Guaca Muñoz, Víctor Andrés Jacanaminoy, Rosa Ninfa Arteaga, Luis Vallardo Caicedo, Darwin Portiña Madroñero, Freddy Alexander Cerón y el señor Byron Hernán Trejos. Esos entonces se decretan. Doctora Rosa Ninfa Arteaga es la progenitora del señor Fermín. Correcto, su señoría. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta ello y le verifico entonces es para establecerlo por parte del juzgado y demás si es o no la progenitora, teniendo en cuenta pues la declaración también que señaló la señora Claudia para ver si era necesario entonces una prueba de oficio. Teniendo en cuenta pues que usted la va a traer a declarar, pues este despacho entonces estará al momento para hacerle las preguntas correspondientes. Igualmente, como ya se indicó, las pruebas documentales serán valoradas en su momento conforme el decreto probatorio y demás. Frente una prueba de oficio, vamos a decretar una prueba de oficio y es una prueba de oficio documental y es señora Claudia, teniendo en cuenta pues su declaración y frente al tema de la incapacidad o la hospitalización que usted nos contó del episodio, sí me hice entender del episodio con el cual usted nos comenta frente a que estuvo hospitalizada, ¿sí? Que estuvo hospitalizada un tiempo, perdón, yo dije incapacitada, pero bueno, estuvo hospitalizada por un tiempo que usted me refirió. Requiero esa historia clínica, ¿sí? O la epicrisis y demás. ¿Usted en cuánto tiempo me la puede hacer llegar? Doctora, voy a revisar todos los archivos que tengo de las historias clínicas, si la tengo hoy mismo, pero si no, la solicitaré al hospital. Y lo más pronto posible se la haré llegar.
¿Usted sabe o recuerda el hospital para entonces pedirla directamente por acá, por el Sí, juzgado? claro, es en... doctor Ronald, ¿me podría decir el nombre del hospital que queda en la Parque? Señora De juez, los- es el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. el Hospital Sagrado de Sagrado Jesús. Corazón de Bueno, Jesús. entonces, La fecha exacta es el 11 de noviembre que me hospitalizaron, 10 de noviembre, 11 de noviembre del 2023 que me hospitalizaron por urgencias. Mi mamá tuvo que viajar porque pues yo estaba sola, entonces pues el señor Eduardo no fue, entonces mi mamá tuvo que viajar a acompañarme. Entonces, bueno, esa fue la fecha. la fecha. Vamos entonces a ordenar, Pablo, para que porfa me apoye como prueba documental y de oficio. Vamos a pedir la historia clínica de la señora Claudia Catalina Rojas Erazo. Vamos a pedirla indicando entonces la cédula de ciudadanía 1-123-204-76, pedirla para que el hospital nos la remita al hospital referido ya por la señora Claudia, para que nos la remitan dentro de los 15, no, pongámosle 10 días, al Hospital Sagrado de Jesús, ahí en Orito, ese es en La Hormiga, perdón. En la En La hormiga. Hormiga, ¿cierto? En La Sí. Hormiga, para que por favor En nos el Valle del remita. Bonestera. En La Valle del Hormiga, sí. Entonces, para que por favor nos remita esa historia clínica de la señora Claudia. Eso sería como prueba documental hasta el momento. Ese sería pues el decreto probatorio ya pues zanjado hasta el momento y otorgado, y toda vez que pues se ha accedido a la solicitud de cada uno de ustedes y conforme fue sustentado en su momento. Ahora vamos a señalar entonces la fecha de la diligencia para que por favor revisen sus cronogramas, la agenda. Doctora María Alejandra, ¿usted también requiere los oficios citatorios? Sí, su señoría, por el mismo efecto que mencionó el doctor Ronald. Listo, Gracias. entonces le remitiremos también para que, por secretaría, entonces remitamos los oficios citatorios a los apoderados, entonces para que se encarguen de hacer pues las citaciones correspondientes y se les indicará el link de la audiencia, también las observaciones ante la falta de acudir a ese llamado y también pues la obligación que tiene el empleador en caso de que estén laborando para que les permita conectarse a la diligencia. De esta manera, tendríamos para el jueves, sería jueves 30 de abril, las 9 de la mañana. Doctor Ronald y doctora María Alejandra. Señora juez, permítame un minutico. Verifico el calendario acá de la secretaria, sino que ya se fue. Creo que tengo audiencia de conocimiento para esa fecha, pero permítame, yo verifico. Por favor, verifique, doctor. Señora juez, sin inconveniente para ese día. Listo, entonces es un jueves 30 de abril a las 9 de la mañana. Se van entonces a librar los oficios, se les van a remitir a sus correos ahí con el link de la audiencia, también ustedes el link para que se conecten. Recuerden por favor el tema de si ellos se van a conectar en sus oficinas o cómo se van a conectar, los medios técnicos, dónde van a estar ubicados, el internet y demás para poder avanzar y que efectivamente ese día podamos escuchar a todos los testigos y entonces cerrar la etapa probatoria. Listo, entonces hasta ahí sería. Doctora María Alejandra, entiendo que usted no tiene problema, ¿cierto? Con la fecha. Como no dijo Sí, nada, pues entendí, sí. en Entendí efecto. que
que estábamos esperando era la respuesta del doctor Ronald. Entonces, hasta ahí quedaría entonces la fecha, ya se les enviará entonces el link correspondiente. Y recuerden entonces, como les digo, los medios técnicos para poderla realizar, para poder avanzar. Igualmente, indicarles que si bien es cierto, pues está ya programada esa audiencia o ya quedó programada y demás, pues eso no obsta para que ustedes sigan hablando, para que sigan conversando, que no dañen ese proceso que hicieron con el psicólogo, ¿sí? Que efectivamente tuvo muy buenos resultados, ¿sí? Independientemente de lo que suceda, la idea es tomar todo lo que el psicólogo nos enseña para aplicarlo en el día a día, y es ahí, ante las situaciones difíciles, es que debemos aplicarlo, ¿sí? Que debemos aplicar lo que él nos enseñó y demás, frente a la forma de asumir los procesos y las situaciones. Ya entonces, en esa fecha, pues recibiremos entonces los testimonios. Bueno, entonces, ¿tienen alguna inquietud antes de dar por terminada la diligencia? ¿Alguna intervención? De nuestra parte, ninguna, su señoría. Por parte demandante, ninguna observación, señora juez. Bueno, entonces, señora Claudia, ¿iba a hablar? ¿No? Doctora, estoy muy agradecida, un poco decepcionada porque sí, me gustaría mucho, me encantaría poderme llevar mejor con el señor Eduardo y que su relación como padre pues mejore mucho más de lo que en este momento está, pero pues lamentablemente estamos en un proceso donde hay que hablar con la verdad y me siento muy triste por lo que escuché porque hay muchas Bueno. cosas que están fuera de la realidad, pero de lo otro no tengo nada más que decir que agradecerle. Bueno, señora Claudia, igual acuérdense que ustedes son papás, tienen esos hijos y tienen que aprender a modular esas cosas, de que eso no los vaya a afectar a ellos y la relación netamente de padres, ¿sí? Que lo uno, pues efectivamente lo desliguen, puedan separarlo y puedan pues actuar conforme venían actuando o como mejoraron, ¿sí? Porque pues tienen otra actitud a la primera audiencia, ya hablaron, se intentó y qué bueno que no se dañe todo ello, ¿sí? Que sigan frente a como papás, ya este asunto pues ya quedó aquí en el juzgado, igual ustedes, como les digo, ustedes pueden seguir hablando, el señor Fermín puede ser que después quiera hablar o con la doctora María Alejandra, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Lo importante es no dañar esa relación frente a sus hijos, frente a esas obligaciones que tienen como papá, y no dañar ese proceso, ¿sí? Ese proceso que les ha servido a los dos, igualmente el señor Fermín, el cambio también en esta diligencia, porque ustedes se pueden ver cómo iniciaron anteriormente y cómo están ahorita. Entonces no dañen ese proceso, sigan, uno los procesos o lo que aprende lo aplica cuando se presentan las situaciones difíciles, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a aplicar lo que de verdad le enseñaron, lo que uno fue a esas intervenciones, sigan buscando esa ayuda, no es fácil cuando pues efectivamente tienen una gran responsabilidad y es que tienen hijos y ustedes están construyendo el presente y el futuro, ¿sí? De qué se va a dejar en la sociedad. Entonces, traten de seguir trabajando en eso, como equipo, bueno, como papás, cada uno cumpliendo con sus funciones, ¿sí? Tratando de que los hijos no se vean inmiscuidos en estos problemas, porque se afectan, ellos ven todos, ustedes están bravos, están tristes, todos los niños los afectan, ¿sí? Y pues deben hacer su papel. Esa labor es bien difícil, ser mamá y ser papá es difícil, y es lo que yo les digo, ustedes construyen y es lo que uno deja, ¿sí? Eh, Hay un proverbio africano que a mí siempre me gusta contarles y creo que no se los dije en la audiencia de conciliación, y es que aquel niño que no se sienta abrazado por su tribu y de su tribu es su comunidad, cuando esté grande va a volver a incendiar la aldea para sentir su calor, va a llegar al pueblo a hacer daños y todo para con ese calor sentir que se amó. Entonces hay que crear niños amorosos, niños no vengativos, niños que amen a sus papás y a sus mamás, a la sociedad y que crean, ¿sí? Entonces, si nosotros también como abogados y como jueces no tratamos a través de estos procesos que se nos presentan de dejar eso, de que efectivamente sientan cariño, sientan amor, cuando ya estén grandes, vienen los niños ya mayores y empiezan y cometen esos delitos, cometen esas cosas que afectan y que ahí puede caer la familia de nosotros, porque no actuamos, porque no protegimos a los niños. Entonces, piénsenlo, analicen esas cosas de tratar de dividirlos,
dividir en cuanto a problemas ahorita que están teniendo en esta situación, pero que sigue porque tienen unos hijos y se van a seguir hablando. Y sus familias van a ser familias, también son familia de sus hijos, ¿sí? Entonces, analícenlo, no dañen ese proceso, ¿sí? Continúen, que sí, que no, que la verdad, bueno, al final ya después, si ustedes, como les digo, ustedes pueden seguir hablando, pueden seguir presentando propuestas, los dos, pueden presentar fórmulas de arreglo si quieren, pueden terminar de otra manera, ¿sí? Entonces, lo importante es intentarlo, saber que se hizo, que no es fácil, pero se intentó, que es lo importante, ¿sí? Uno lo intenta y lo intenta y lo intenta, y ya, y al final pues ustedes son los que deciden y miran, porque al final las consecuencias las van a vivir ustedes, ni la doctora María Alejandra, ni el doctor Ronald, ni yo, o sea, ustedes son los que van a seguir con la vida. Ellos en un pedazo están, pero ¿qué sigue después con ustedes? Cuando sus hijos estén más grandes, cuando ustedes estén en la vejez, no va a llegar ni la doctora María Alejandra, ni el doctor Ronald. ¿Sí ve? Entonces, ustedes son los que van a estar ahí, ustedes son los que van a cargar con las consecuencias de todo lo que pasa en los procesos, de todo lo que se dice, ¿sí? Todo, ¿sí? Porque uno, como yo les dije, uno nace y viene a este mundo con una finalidad. Ya después, si la vida le va presentando uno los casos y le va mostrando y le va enseñando y le va diciendo, oiga, vea, su parte humana, ¿dónde está? ¿Usted qué está haciendo por su comunidad? ¿Sí? Entonces, no se preocupen, solo hay esta vida para resolver los problemas y vivirla. Si tuviéramos otra vida, venimos en la otra y la resolvemos, pero solo tienen esta, no hay más, y aquí es donde ustedes pueden dejar esa huella, ¿sí? Entonces, sigan en ese proceso, en compañía, pues igualmente los abogados, de que efectivamente quieran, pues que ustedes tengan una culminación de manera amistosa y no en conflicto. Y recuerden ese proverbio que les dije, hay que amar a los niños, hay que mostrarles, evidenciarles, no solo decirles, sino con acciones, porque al final ellos van a crecer y conforme se les dio en ese momento, en esa comunidad, los abogados, la familia, mientras cuando esté grande van a volver, o van a volver de una forma a querer a su comunidad o a pedir venganza por lo malo que los trataron o porque no los tuvieron en cuenta. ¿Sí? Entonces piensen en eso. Listo, entonces ya nos veremos entonces en la diligencia, sin embargo continúen con ese proceso, ¿sí? Busquen la ayuda que les dijo Luis, busquen ese apoyo que es necesario porque todos necesitamos siempre un apoyo de algún equipo, así como ustedes buscaron el abogado. Si buscaron un abogado, también hay que buscar una persona que nos oriente y nos guíe y no nos dañe ese proceso que ya venían ustedes llevando, ¿sí? Porque como yo les dije, independientemente de cómo termina el proceso, el juzgado sigue, cada uno sigue con sus vidas, nada cambia, pero hay que pensar qué estoy haciendo, qué está pasando en la vida del otro, cómo va a seguir la vida de sus hijos. ¿Sí? Entonces hay que analizar y la vida no se queda con nada, la vida nos devuelve todo, ya sea con nosotros, con nuestros papás, con nuestros hijos. Así como actuamos, la vida después se encarga de regresarnos. Entonces sí, están las leyes, están las normas, nosotros estudiamos, las cumplimos, pero también hay que mirar, aparte de nuestra profesión, cómo ayudamos también a construir paz, que también es una obligación de nosotros. ¿Sí? Y que cuando efectivamente nos graduamos, así decimos, vamos a lograr que efectivamente contribuir con la paz. Entonces todos tenemos ese deber, no solo es un derecho, sino también es un deber, porque nosotros somos como tal el Estado, nosotros representamos, somos nosotros la comunidad. Entonces, es lo que les quiero decir. Entonces ya en la diligencia, pues ya nos veremos en abril del 2026, el 30 de abril. Espero que efectivamente la relación con los niños no se dañe, que sigan con sus obligaciones como papá, con su relación igual, antes mejor, porque los niños todo lo copian, lo que hace el papá, el niño lo quiere hacer. Ellos ven a los papás como los superhéroes, como mi mamá es una guerrera, mi papá mire cómo es, mi papá hace esto, mi papá tal cosa, mi papá... Eso es, acuérdense que ustedes fueron niños. Entonces, ustedes son igual que sus papás o copiaron lo mismo de sus papás, porque eso fue lo que les enseñaron. Entonces, si hay algún patrón de su niñez que ustedes no quieren repetir, no lo hagan, ¿sí? Entonces, esta es la oportunidad que tienen, no hay más vida, solo tienen esta. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, vamos a ya por terminada la diligencia, siendo las 12:51 de la tarde. Muchas gracias a todos por la asistencia, por haber hecho posible que la misma se realizara. Pablo, muchas gracias por el apoyo. Entonces, que tengan todos ya feliz almuerzo. Hasta luego. Igualmente Señora Juez, para todos. muchísimas gracias. Día. Doctora, le deseo una feliz Navidad, un feliz año. Muchas gracias por todo. Que el Señor la bendiga. Gracias, Gracias amén. por sus Igualmente para bonitas palabras. todos. Igualmente para